Si crees que sabes lo que ocurrió en Hiroshima, te voy a pedir algo. Olvida las fechas, olvida los libros de historia y olvida las cifras frías. Hoy no vamos a hablar de una bomba. Vamos a hablar de cuerpos humanos que dejaron de existir en un segundo, y de otros que desearon haber muerto en ese mismo instante. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió después de la explosión es mucho peor de lo que casi nadie se atreve a contar. La mañana del 6 de agosto de 1945 comenzó como cualquier otra en Hiroshima. Gente caminando al trabajo, niños yendo a la escuela, comerciantes abriendo persianas. Nadie corría. Nadie gritaba. Nadie sabía que el tiempo estaba a punto de romperse. A las 8:15 de la mañana, el cielo cambió de color. No hubo aviso. No hubo sirenas. Solo una luz. Una luz tan intensa que quienes la vieron no tuvieron tiempo ni de cerrar los ojos. En menos de un segundo, el centro de Hiroshima alcanzó temperaturas similares a las del Sol. Las personas más cercanas al punto de impacto no murieron. Desaparecieron. Donde había cuerpos, quedaron sombras. Sombras humanas impresas en paredes, escaleras y suelos. Personas sentadas, de pie, caminando, convertidas en siluetas negras. El calor fue tan extremo que la piel, los músculos y los órganos internos se volatilizaron. No hubo dolor. No hubo reacción. Fue el final inmediato. Pero esa no fue la peor parte. A pocos cientos de metros, miles de personas no murieron al instante. Sus ropas se incendiaron en el mismo momento en que la onda expansiva las lanzó contra el suelo. Algunos salieron despedidos varios metros. Otros quedaron atrapados bajo edificios que colapsaron como si fueran de papel. La ciudad empezó a arder entera. Las personas corrían sin saber hacia dónde. Muchas ya estaban heridas, pero aún no lo sabían. El sistema nervioso había quedado dañado. No sentían dolor. Seguían caminando mientras la piel de sus brazos colgaba en tiras. Algunos extendían las manos frente a ellos, no para pedir ayuda, sino porque la piel se les estaba desprendiendo y cualquier roce era insoportable. Los supervivientes describieron escenas imposibles de olvidar. Personas sin rostro reconocible. Ojos hinchados, labios derretidos, cabello completamente quemado. Niños buscando a sus padres entre llamas que no se apagaban con agua. El río se llenó de gente saltando desesperada para escapar del fuego, sin saber que el agua tampoco los salvaría. El agua estaba hirviendo. Muchos murieron al instante al entrar. Otros sobrevivieron unos minutos más, apoyados unos en otros, hasta que el cuerpo no pudo más. Los ríos se llenaron de cadáveres flotando lentamente, chocando entre sí, mientras la ciudad seguía ardiendo. Y entonces comenzó a caer algo extraño del cielo. No era lluvia normal. Era negra, espesa, pegajosa. Era lluvia radiactiva, cargada de cenizas humanas, polvo de edificios y partículas invisibles que ya estaban entrando en los cuerpos de quienes aún respiraban. Los que sobrevivieron a la explosión creyeron que habían tenido suerte. No sabían que acababan de entrar en una segunda fase de la muerte. Durante las horas siguientes, miles de personas caminaron sin rumbo, buscando hospitales que ya no existían, médicos que estaban muertos o heridos, y agua que no estuviera contaminada. Muchos se sentaron en el suelo convencidos de que descansar un poco sería suficiente. Nunca volvieron a levantarse. Y mientras Hiroshima se convertía en un paisaje irreconocible, mientras los cuerpos seguían acumulándose, mientras el mundo intentaba comprender lo que acababa de suceder, en otro lugar, muy lejos de allí, se tomaba una decisión que iba a repetir el horror. Porque Hiroshima no fue el final. Fue solo el comienzo. Las horas pasaron y Hiroshima dejó de parecer una ciudad. Era un campo de cenizas, humo y gemidos. Quienes seguían con vida no celebraban haber sobrevivido. Muchos empezaban a notar que algo no iba bien. Las heridas no cicatrizaban. El cansancio era extremo. El cuerpo fallaba sin explicación. En los improvisados refugios, personas que aparentemente estaban ilesas comenzaron a vomitar sin parar. Otros sangraban por la nariz y las encías. El cabello empezó a caer a mechones. Nadie entendía por qué. No había fiebre. No había infección visible. Solo un deterioro lento e imparable. La radiación ya estaba haciendo su trabajo. Días después, la piel de muchos supervivientes se oscureció y se cubrió de ampollas. Las quemaduras internas eran peores que las externas. Órganos dañados, médula ósea destruida, defensas inexistentes.
La gente moría de la forma más cruel, creyendo que estaba a salvo. Los hospitales colapsaron. Médicos heridos atendiendo a otros heridos, sin material, sin medicinas, sin respuestas. Algunos pacientes morían mientras hablaban. Otros se dormían y no despertaban. Muchos suplicaban agua, pero beberla aceleraba el final. Y aún así, el mundo no se detuvo. 3 días después, el 9 de agosto de 1945, otra ciudad japonesa despertó sin saber que estaba a punto de convertirse en el segundo escenario del mismo infierno. Nagasaki no era el objetivo principal ese día, pero las nubes cambiaron los planes. Y el azar decidió quién viviría y quién moriría. A las 11:02 de la mañana, el cielo volvió a romperse. La explosión fue distinta, pero el resultado fue el mismo. Temperaturas extremas, cuerpos vaporizados, edificios colapsando como si no existieran. En los valles de Nagasaki, la onda expansiva rebotó, amplificando la destrucción. Familias enteras desaparecieron sin dejar rastro. Las escenas se repitieron. Personas corriendo envueltas en fuego. Gente lanzándose al agua. Niños llamando a sus madres que ya no podían responder. Otra lluvia negra cayendo del cielo, sellando destinos sin que nadie lo supiera aún. Pero lo más perturbador ocurrió después. En las semanas siguientes, tanto en Hiroshima como en Nagasaki, la muerte siguió cobrando víctimas. Personas que habían salido caminando del infierno comenzaron a morir una tras otra. La radiación no tenía prisa. Atacaba en silencio. Día tras día. Algunos sobrevivientes desarrollaron infecciones inexplicables. Otros sangraban internamente. Las mujeres embarazadas dieron a luz a bebés con malformaciones graves. Muchos niños se enfermaron sin entender por qué sus cuerpos se debilitaban tan rápido. Había personas que rogaban haber muerto el primer día. Y mientras los cadáveres seguían acumulándose, surgieron preguntas incómodas. ¿Era necesario lanzar una segunda bomba? ¿Se conocían realmente los efectos de la radiación? ¿O se estaba experimentando con seres humanos en tiempo real? Las autoridades hablaron de rendición, de estrategia, de fin de la guerra. Pero para quienes estaban allí, la guerra no había terminado. Continuaba dentro de sus cuerpos. Décadas después, las consecuencias seguían apareciendo. Cánceres, enfermedades genéticas, muertes prematuras. Hiroshima y Nagasaki no dejaron de morir cuando se apagaron las llamas. Y entonces surge la pregunta que aún incomoda al mundo. Si sabían lo que iba a ocurrir, ¿por qué se hizo? Porque la historia oficial habla de necesidad. Pero las teorías verídicas apuntan a algo más complejo: demostración de poder, mensaje geopolítico, prueba definitiva de un arma que no debía volver a usarse jamás. Pero ya se había usado. 2 veces. Y lo peor es que, desde entonces, el mundo sabe exactamente cómo termina esta historia, y aún así sigue caminando al borde de repetirla. Con el paso de los meses, Hiroshima y Nagasaki dejaron de aparecer en los titulares, pero para quienes habían sobrevivido, el horror no había terminado. Solo había cambiado de forma. Ya no era fuego ni explosión. Era espera. Espera a ver quién sería el siguiente en enfermar. Espera a que el cuerpo fallara sin aviso. Los supervivientes comenzaron a ser llamados Hibakusa, una palabra que significaba algo más que afectados por la bomba. Significaba marcados. Porque muchos no solo cargaban con heridas físicas, sino con el rechazo. La gente tenía miedo de ellos. Temían que la radiación fuera contagiosa. Temían que sus hijos nacieran enfermos. Temían algo que no podían ver. Y ese miedo también mató. Hubo personas que ocultaron durante años que habían estado en Hiroshima o Nagasaki. Otros no pudieron casarse. Algunos perdieron trabajos. Otros simplemente se fueron apagando, solos, con un cuerpo que envejecía demasiado rápido. Las muertes no se detuvieron. Leucemia. Cáncer de tiroides. Cáncer de estómago. Tumores que aparecían décadas después, cuando parecía que todo había quedado atrás. Personas que habían sido niños el día de la explosión murieron adultos sin entender por qué su cuerpo los traicionaba. Y aún así, el número real de víctimas nunca se sabrá con exactitud. Las cifras oficiales hablan de cientos de miles de muertos, pero muchos fallecimientos nunca se registraron. Familias enteras desaparecieron sin dejar nombre. Personas que murieron semanas, meses o años después no siempre fueron contadas como víctimas directas. Porque,
¿Cuándo termina realmente una muerte causada por una bomba? Aquí es donde las teorías verídicas se vuelven incómodas. Documentos desclasificados muestran que ya existían sospechas claras sobre los efectos prolongados de la radiación. No se conocía todo, pero se sabía lo suficiente como para intuir que aquello no acabaría el primer día. Entonces surge la pregunta que nadie quiere responder con claridad. ¿Se lanzó la bomba para acabar la guerra o para demostrar algo al mundo? Muchos historiadores sostienen que Japón ya estaba al borde de la rendición. Otros defienden que el objetivo real era enviar un mensaje a la Unión Soviética. Mostrar un poder absoluto. Un arma definitiva. Una advertencia. Hiroshima y Nagasaki no solo fueron ciudades destruidas. Fueron un experimento a escala humana. Y el mundo miró. Desde entonces, no se ha vuelto a usar una bomba nuclear en combate. Pero no porque no se pueda, sino porque todos saben exactamente lo que ocurre después. Saben cómo muere la gente. Saben cómo se arrastra el sufrimiento durante generaciones. Y aún así, las armas siguen existiendo. Hoy, décadas después, Hiroshima y Nagasaki son ciudades reconstruidas. Hay vida. Hay niños jugando. Hay rutina. Pero bajo esa normalidad hay un recuerdo imborrable. Un día en el que el cielo brilló más que nunca, y el infierno cayó sobre la tierra. Esto no es solo historia. Es una advertencia. Porque lo que ocurrió allí no pertenece al pasado. Pertenece a la capacidad humana de repetir errores cuando el poder pesa más que la vida. Y ahora quiero preguntarte algo a ti. Si hubieras estado allí, ese día, a esa hora, ¿crees que habrías sobrevivido? ¿O habrías sido una de esas sombras grabadas para siempre en una pared? Déjalo en los comentarios. Tu opinión importa. Si este tipo de historias reales, oscuras y humanas te hacen reflexionar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Eso ayuda a que estas historias no se olviden y sigan siendo contadas. Porque mientras alguien recuerde lo que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki, el mundo todavía tiene una oportunidad de no repetirlo. Y aquí, en el Diario del Forense, seguiremos abriendo esos archivos que muchos prefieren no mirar.